No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bienvenidos a Vivifícame conforme a tu palabra, un tiempo donde reflexionamos en la palabra de Dios. Muy buen día, bienvenidos a este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Nuevamente estamos aquí de vuelta para continuar con la serie de devocionales de tal manera. Se había pausado durante 2 semanas, ya que el teléfono que utilizo para grabar los devocionales, con él tuve un percance y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nuevamente volvemos a grabar el devocional de tal manera. Recordamos que estamos en el versículo 19 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el cual lo habíamos dividido en dos partes. La primera parte ya se subió, hace 2 semanas se subió antes de tener el percance, y hoy continuaremos con la segunda parte de este versículo 19. Así que vamos a continuar. Para recordar un poco de lo que hablamos en la primera parte, se hizo énfasis en varios puntos importantes y terminamos concluyendo con la pregunta: ¿a dónde van las personas que son condenadas? De acuerdo a lo que las escrituras enseñan, al infierno. Y recordamos que hablamos acerca de que este tema del infierno se ha vuelto un tema muy discutido y mucho más entre los cristianos últimamente, llegando a conclusiones que no son para nada bíblicas dichas por Dios. Y este rechazo de la realidad del infierno nace de la incapacidad humana de relacionar el amor de Dios con el castigo eterno que Él mismo da como un Dios juez justo a todos aquellos que no creen al Evangelio de Jesucristo. Pero es que la palabra de Dios es clara. El infierno no fue preparado para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Y lo encontramos en Mateo 25:41. Y es que el versículo que estamos estudiando, que nuevamente lo leemos, Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo nos revela con claridad que la condenación no es un castigo impuesto por Dios, sino que es una consecuencia de la elección humana de rechazar la luz de Cristo y permanecer en la oscuridad de sus pecados. Y es que el versículo 20 del siguiente nos dice también lo siguiente: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y es que es interesante entender que Dios, aun siendo santo, que no tolera el pecado en su presencia, que creó a la humanidad, nos creó a ti, a mí. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nos rebelamos contra Él. Y Él, aún pudiendo habernos exterminado en menos de nada, en menos de un segundo. Si fuéramos Dios, ¿qué hubiésemos hecho con esta humanidad? Ya la hubiésemos exterminado. Pero no, Él decide tener compasión y misericordia de todos nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y es que el mismo versículo dice que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Juan 8:12. Jesús mismo es la luz. O sea, Él no nos castiga de inmediato, sino que nos permite vivir. Pero además de esto, viene a visitarnos. ¡Wow! No sé tú, pero yo la verdad quedo impresionado, quedo maravillado con el amor tan indescriptible que Dios nos tiene. Y es que imaginémonos una habitación oscura. Si llevamos una vela a esta habitación y además de esto la encendemos, ¿qué sucede? Se disipa la oscuridad, ¿cierto? Pues de la misma manera Jesús vino al mundo. ¿A qué? A traer luz a las tinieblas del pecado que envuelven el corazón y la vida de las personas. ¿Pero qué elegimos nosotros? Elegimos más las tinieblas, la oscuridad, el pecado que a Jesús. Pero Él quiere aún así extendernos esta luz. Pero Él es un caballero. Hay una condición para tener esta luz. ¿Y cuál es? Creerle, arrepentirnos de nuestros pecados y seguirle. De lo contrario no tendremos esta luz, esta verdad, esta vida eterna. Y el mismo en Juan 8:12, en que recordamos que nos dice este versículo que Él es la luz, dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es que es interesante también que las escrituras nos muestran que Jesús hizo bastantes milagros, tanto así que las personas se maravillaban incluso cuando Él hablaba, porque decían que hablaba con una autoridad impresionante. Y es que también las escrituras nos muestran que aunque Jesús hizo tantos milagros, Jesús sanó cojos, sanó ciegos, leprosos, resucitó incluso a un hombre llamado Lázaro. Esa no era su misión como centro al venir aquí a la tierra.
sabemos que es traer luz, pero Él venía a morir en la cruz del Calvario. Jesús vino con una misión muy importante, la cual ardía en su corazón. Él mismo le anunció a sus discípulos su muerte, en Lucas 19, 21 y 22, que dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Dijo Jesús, y diciendo: es necesario. Wow. Aunque para nosotros nos es necesaria la salvación, pero la hemos decidido rechazar, para Jesús le era necesario que esto sucediera, que Él muriera en la cruz, para dar la salvación a todo aquel que cree en Él, porque Él sabe la insuficiencia humana para salvarse a sí misma. Jesús no padeció con arrogancia o con odio, Él padeció con amor, con gracia y misericordia en aquella cruz del Calvario. Porque en aquella cruz del Calvario, en Lucas 23:34 se nos relata lo que Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando lo estaban crucificando. Juan 19:30 también nos dice lo siguiente: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y acuérdese que esas palabras no simplemente es como yo las expreso: consumado es. No, Él estaba en agonía, Él estaba en sufrimiento, porque incluso no podía ni respirar bien. ¿Cómo serían estas palabras? Pero Él dijo: consumado es. Y esta palabra de consumado es proviene de la palabra griega tetelestai. Este término no solo indica que algo ha terminado, sino que ha sido completado de manera perfecta y definitiva. En el mundo antiguo, cuando alguien pagaba una deuda, se escribía la palabra tetelestai en el documento, indicando que no quedaba nada pendiente. Y es que cuando Jesús dijo: consumado es, estaba declarando que su misión redentora había sido cumplida en su totalidad. Su muerte en la cruz no fue una derrota, sino fue la máxima victoria sobre el pecado y la muerte. Y el único que nos pide a nosotros es creer en Él, aceptar su gracia, con un corazón sincero, arrepentido y humillado ante Él. Y es que es evidente que el pecado trae consecuencias, ¿cierto? Tal vez te sientas hundido en el pecado, te sientas lo peor de lo peor. Incluso puedes llegar a pensar en: mejor cambio primero y luego vengo a Él. No, es que en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Es que viniendo a Él es que el cambio empezará. Mira, tal vez puedes estar en lo más hundido del pecado. Hay gracia y hay misericordia para ti. Puedes decir que no, pero es que soy el más inmerecedor de la gracia de Dios. Es que tú no conoces mi pasado, tú no conoces mi vida, tú no conoces nada. Pues Dios sí la conoce. Y Dios te conoce desde antes de que nacieras, desde que tu mamá te tenía en el vientre. Él ya sabía de ti. Ni tú te dabas cuenta, ni incluso tu mamá, al saber qué sexo ibas a tener, si hombre o ibas a ser mujer. Dios ya lo sabía. Ven a Él, ven a Él. Finalizo con un versículo que dice en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid luego, dice Jehová.
Esperamos que esta reflexión haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides compartirlo para así bendecir a otro. Síguenos en las redes sociales para así estar al tanto de los devocionales. Nos vemos en un otro, si así Dios lo permite. Bendiciones.